Adéntrate en el mundo donde las palabras se convierten en magia. Únete a nosotros mientras nos sentamos con poetas leyendo en voz alta, novelistas revisando manuscritos en su escritorio a la luz, escritores de todo tipo compartiendo ideas en talleres y cafés. Descubre sus inspiraciones desde cafés hasta recuerdos personales. Descubre sus secretos íntimos y sus técnicas diarias. Descubre sus historias contadas directamente de la fuente. Pues muy buenas noches a todos los que nos están viendo y a los que nos verán en el futuro. Hoy vamos a conversar con Sonia Chocrón. Decirles que prácticamente ha incursionado en todos los tipos de arte que tiene que ver con la literatura, teatro, poesía, cuento, novela, narrativa. Pero hoy especialmente vamos a hablar de su último poemario, Carnet de Identidad. Es un poemario profundamente introspectivo que convierte la poesía en un documento existencial, un espejo del yo más allá de los datos oficiales. A través de una estructura inspirada en un carnet de identidad o administrativo, Sonia descompone su identidad en secciones, datos personales, formación, habilidades, entre otras, para explorar temas universales como el deseo, la muerte, el amor, la memoria y la palabra. Su lenguaje cargado de imágenes sensoriales y metáforas poderosas fusiona lo íntimo y lo simbólico, lo corporal y lo trascendente. Este libro no es solo una reivindicación del ser, sino también una reflexión sobre la escritura como acto de autoconocimiento y resistencia frente a las convicciones. Sonia Chocrón, muy buenas noches. Buenas noches, Nicolás. Encantada de estar en tu compañía y con la gente que te ve. Y sobre todo para ti, de momento son buenas tardes, porque ahí son las 2:30, ¿no? Aquí son las 2:30 de la tarde en Caracas. Este libro de poesía lo has planteado como una especie de recorrido por las partes del carnet de identidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo redefines la noción tradicional de identidad al estructurar el libro como un carnet? ¿Cómo lo vas viendo tú? Creo que casi toda mi poesía en realidad es una meditación sobre quién soy y a qué he venido y por qué estoy aquí. Carnet de Identidad es uno de los libros que da respuesta a eso. En este particular libro, mi identidad está hecha de deseos sobre todo. He dejado atrás otros libros con otras identidades, pero en este en particular es la mujer que desea y que la vida en realidad toda es deseo. Y entonces aquí descubro una parte muy íntima, mi yo más oculto, para revelar cosas que no había contado nunca en ningún otro libro. Bueno, ¿qué implicaciones tiene que tú misma te describas como sobreviviente de la ambiciosa brasa? Lo hiciste en un poema que se titula Datos personales. Sí, sobreviviente de la ambiciosa brasa porque es un esfuerzo no sucumbir meramente al deseo y no a la razón. Entonces, mi equilibrio está en esas dos aristas, en esos dos extremos, la razón y la brasa que arde. Y bueno, ¿hasta qué punto tu voz poética, la voz poética, se construye desde la fragmentación o se construye desde la unidad? ¿Cuál de las dos opciones ves más cercana a ti misma? Es que creo que son las dos juntas, desde la unidad a partir de la fragmentación. Es decir, todos los trozos se unen para llegar a la unidad. Y este libro es un trozo de mí, como te digo al principio. Es una fracción de todas las que soy. Tienes un poema que se titula Doppelgänger. Se titula Doppelgänger, que tú lo traduces por desdoblamientos. Y dice:
La vida y yo somos un vicio correspondido por duplicado. La he amado. Ella también me ha amado a mí. A veces, una le juega trampantojos a la otra. Un traspié con una amarra invisible, punzadas de tijeras para cortar candados, una ausencia por tristeza estacional, puertas delatoras como un espejo maldiciente. También hay días en que reñimos. Nos reclamamos distracciones, palabras ociosas, olas que hemos dejado volver. La terquedad para vencer fados y tramontanas. La mano, demasiada opia de fuego y anegadas deserciones, pañuelos prematuros. Algunas noches de desmanes no dormimos de tanto conversar sobre el deseo. Coincidimos casi siempre. El ansia es la señal de ambas juntas. Nos devoramos. En este poema revelas una dualidad. Es decir, es el yo poético el que se está relacionando con la vida. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo siento que en este poema yo quería juntar la vida y yo, como si yo misma fuera la vida, y de esa manera describir cómo nos reñimos, cómo nos amamos y cómo nos gozamos simultáneamente, ella y yo a mí y ella a mí, y yo a ella. Entonces, claro, por eso la llamo doppelganger, porque es una forma de desdoblamiento, en donde me sitúo frente a mí misma y reconozco lo que la vida toma de mí y lo que yo tomo de ella. Muy bien. ¿Y cómo dialoga la identidad biográfica de la autora con la identidad poética que está en el libro? ¿Está en el poemario? Sí, está en el poemario sutilmente, porque mi poemario anterior, que se llama Hermana Pequeña, la identidad de la autora llena por completo el libro, no solo la identidad de la autora, sino la identidad de mi país. Y eso llena por completo lo que es Hermana Pequeña, que fue publicado en plena pandemia en el 2020. En este caso, hay algunas pistas que he dejado caer, no al 100%, pero sí hay algunas pistas que he dejado entrever en este carnet de identidad, que, como digo, revela algunas partes más íntimas y más secretas. Mira, yo no he llegado a contar las veces en que aparece la palabra deseo y muerte, pero las presiento como ejes centrales del poemario. De todo. ¿Cómo? De todos mis poemarios, Eros y Tánatos siempre van juntos. O sea, es como tu propia marca de identidad. Sí, sí. Eros y Tánatos, en efecto. Hay otra cosa que me llama la atención también, y es que hace referencia bastantes veces a la divinidad, ¿no? ¿Cómo se articula esa trascendencia en poemas como Camino a mí o Útero? Es que la divinidad está también en el cuerpo, Nicolás. Hacer el amor, acariciar, es también parte de la divinidad, de lo sagrado. Entonces, sí, para mí no hay diferencia. Es el clímax de lo sagrado. ¿Y qué significa para ti esa metáfora que utilizas, ceniza viva, en relación a la memoria y a la transformación? Claro, porque uno supone que las cenizas son el símbolo de la muerte, de lo que ya aprendió, de lo que ya hizo combustión y se acabó. Pero yo creo que eso no siempre es así, y creo que hay cenizas que siguen vivas y siguen ardiendo. Y al menos esa creencia me conforta. En mí siguen ardiendo muchas cosas que ya no existen. Y muchas personas ya no existen. Hay un poema que titulas Fe. ¿Cómo lo compaginas esa fe, es decir, la relación entre lo divino y lo humano?
Quisiera releerlo en la Sí, por página, favor. está 25, ¿verdad? Sí. Bueno, no sé, yo lo tengo apuntado en el otro papel y Ah, espérame. Sí, tranquila. creo que. Qué raro. Fe, aquí, no, 21, formación, 21 de marzo. Aquí está. Fe. Lo voy a leer. Sí. Dioses del cosmos, dioses blandos o de nácar, vengadores paternales, dioses de psique y de eros, dioses de lo breve, del ascenso y de la brisa, de lo inmanente, de los secretos de todas las cosas, de los tajos y los océanos, de lo vivo y de lo muerto, de las ciencias y las palabras, de los que cuelgan de un hilo imposible, deidades de todos los finales. Concédanme, les ruego, la ficción del olvido. Porque a veces esa ceniza que no termina de apagarse es un fardo pesado que llevamos con nosotros y que no nos permite ser tan libres como quisiéramos. Entonces, por eso yo ruego a todos los dioses, al que sea, o al Dios en el que yo creo, que me regalen el olvido para poder seguir más liviana. Hay también otro poema Mm. donde mencionas la huida, ¿no? La huida como metáfora, la fuga como metáfora, ¿no? Sí, Esa huida, exactamente. esa huida es pérdida o liberación. Esa huida es liberación sobre todo. Y liberación no solo de un cuerpo. Tengo un poema Santa Teresa que dice: Santa Teresa está presa del cuerpo que la acorrala. No solo liberarse uno del cuerpo, sino de otras ataduras que en este momento, por ejemplo, para mí son cruciales y tienen que ver con el país que vamos siendo en Venezuela. ¿De qué manera tu poemario reflexiona sobre la poesía? Porque ese es otro de los puntos importantes del poemario, una reflexión sobre la poesía. ¿De qué manera reflexiona sobre la poesía como herramienta de autoconocimiento? Prácticamente como una forma de introspección para adivinar lo que hay dentro de ti. Mira, sabes que yo siento que yo no reflexiono sobre la poesía en tanto a que herramienta para el conocimiento del yo, sino que reflexiono sobre la poesía en tanto obra de arte, buena o mala. Eso me preocupa mucho, me preocupa que la poesía da para muchas cosas y al dar para tantas cosas, pues se hace y se publican cosas muy malas. Entonces yo soy muy crítica con eso porque siento que ha llegado un momento en la literatura en el que las contraprestaciones pesan más que el talento. Y entonces las relaciones públicas son más importantes que la lectura, por ejemplo. ¿Dirías, Entonces soy crítica, ¿Dirías que hay más poetas que poesía? seguro, 100%. Eso es seguro. ¿También eres de las que dice que la poesía no tiene nada que ver con partir líneas? Eso ni siquiera me lo he planteado. Ni No, porque hay mucha siquiera. gente que parte la línea en 4 o 5 trocitos y dice poesía. Y creen que, ojo, ciertamente la poesía, toda la escritura, toda la buena escritura está hecha de respiración, está hecha de silencios y no silencios. Al partir unos versos en varias líneas, uno puede creer que está dosificando silencios y pausas, pero si no funciona y si él no tiene música, lo que está haciendo ya no es poesía, es simplemente un diseño arquitectónico. Entonces, ¿dirías tú, después de lo que has dicho, que existe el verso libre?
Sí. Y ojo que lo digo yo, que mi primer libro publicado y mi segundo libro publicado tienen rimas, tienen octosílabos, endecasílabos. Sí. Y pasé un par de años estudiando para poder aprender a hacer lo que hacían los de antes, antes de llegar al verso libre, porque me importaba mucho la música. Pero fíjate lo que estás diciendo. Estás hablando del verso libre y automáticamente no estás diciendo tiene que tener silencio, tiene que tener ritmo, tiene que tener no sé qué, tiene que tener no sé cuántas. ¿Dónde está el verso libre? Porque el verso libre no es escribir como se escribe la prosa. El verso libre tiene una estructura interna, tiene un ritmo, tú mismo lo dices. Luego, no es tan libre como la gente piensa. No, no es tan libre. No se trata de picar en pedacitos una oración. El verso libre tiene deberes, tiene obligaciones que cumplir. Y si no las cumple, no es verso libre, no es nada, es un párrafo. Ok, perfecto. ¿Cómo se resignifica? Que te quiero leer. Sí, por favor. Que se llama 21 de marzo porque es el Día de la Poesía. Dice lo siguiente: hay un día para hacerle reverencia a la poesía. La celebramos como a una diosa anciana y santa. La deseamos, aunque sus versos no alcancen para salvar a un moribundo de las pinzas del final. No nutran a críos sin nombre con sopas de letras. No alejen el terror y sus ojos contagiosos. Pero un poema ve el otro lado de las cosas, paisajes dormidos del ánimo, la muerte que se esconde en ciertos gestos, relámpagos que encienden el lado invisible de una idea, o la discreta finitud del tiempo mismo. La poesía hace eterno al amor mortal, ruidoso y breve como el trueno, inmortal al amor eterno, pues no hay tino sin algún hierro. Esculpe con manos diestras miedo y grandeza de un solo bloque de piedra y los convierte en esculturas marmóreas, presas de sí. ¿Podré ser algún día el poema o seré por siempre una sal ciega como la mujer de Lot? Muy, muy bueno. Eso es para mí la poesía. La poesía. ¿Y cómo se resignifica el acto de escribir en versos como la poesía es un mar sin fondo, yo floto a veces, yo me hundo a veces? Sí, porque a veces uno no es todo lo bueno que quisiera ser. Entonces me identifico con un barco de papel que a veces flota y a veces se empapa y se hunde. Y para mí así es la aventura de la poesía y el riesgo de la poesía, o por lo menos de la buena. A veces uno se hunde, a veces uno flota. Hay un poema que se titula Transeúntes y en él sugieres un poco lo que es más que la poesía el poeta, ¿no? Y dice, los poetas buscan tener una casa donde llegar o a donde irse. Es así. Ese es el poema. Es la casa a donde llegar o de donde irse. Sí, eso es. Eso es. Bueno, este libro es muy particular porque es eso, porque me descubren. Porque me descubren. Por ejemplo, vamos a leer algo sobre el deseo. Bueno, tengo aquí más sobre la habilidad de la inclemencia. Hay pasiones que convierten en mendigo al más débil. Lo visten con los harapos de su amor propio. El suplicante se humilla por una corta limosna de palabras y apego. Ruega mendrugos de terneza para poder subsistir.
y hasta se arrodilla ante lo poco que rinde pedir una espina más de rosas rojas. Extiende la mano abierta como un plato de porcelana fina, donde de vez en cuando el otro deja caer un pedazo de maná del cielo, y así mantener viva la esperanza y el retorno del ciervo, como un perro al que alguna vez se le dio de comer. Pero dura poco la ilusión. Muy pronto el fuerte recoge las dádivas, retira losas, manteles y frases. Por corazón deja una casquería y se lleva infierno y paraíso con la misma sonrisa hasta el próximo suplicio. Hay un poema Mm. en el que hablas de las rimas redentoras. Sí, ¿Qué función lo cumplen leo. esas rimas distribuidas por todo el Sí, poemario? sí, porque siento que al final las rimas son lo que me salva con la música. No puedo dejar, siempre en todos mis libros hay algunas rimas, incluso rimas asonantes, pero rimas al fin Ujú. que, que son parte de mi identidad. Eso soy yo soy una sefardita que crecí, hija de una soprano además, que crecí oyendo cantar endechas, por ejemplo. Ya. Y no puedo evitar que eso brote de mí. En mi cabeza la música está todo el tiempo. En algún momento has hablado de que conoces la música eh, antigua española del siglo XVI, XV, etcétera, Algo, ¿no? algo Ujú, sí, porque Manuel de Falla, en fin, algo porque siempre me he sentido muy identificada con mis antepasados. Uh-huh. ujú. Y tú Sí, tienes un pasado, no sé si ligado o por lo menos cercano a los sefardíes. claro, mi padre y mi madre eran sefardíes los dos. Ujú, Uno, mi papá llegó de Málaga a Venezuela en los años 40, después de la guerra, en los años 40 tardíos, pero mi mamá, la familia de mi madre, llegó a Venezuela en 1870, es decir, en el siglo XIX. ujú, Somos sefardíes viejos en este país. ujú. De hecho, Bueno, y mi volviendo, bisabuelo fundó la primera sinagoga que existió en Caracas. También fue condecorado, eso te lo puedo mostrar, fue condecorado por el presidente de la República en 1890 por haber contribuido con la nación. Eh, Mi pasado criollo venezolano también es indivisible de mí. claro. Ujú. Volviendo otra vez de nuevo al libro, ¿cómo dialogan las citas? Porque tienes bastantes citas de Sí. Bukowski, Lispector, Breton, con la poética que propones. Tiene que ver con la completitud. Siento que esa brevísima cita completa lo que yo no supe decir o lo que yo no quise decir. Pero esa pequeña cita le da la completitud al poema. Obviamente reconozco su autor, no me lo adjudico, Claro. pero ese autor me completa. Ujú. Ahora vamos a hablar un poco de una parte importante que está también por tu libro un poco extendida, el amor, el cuerpo y el deseo. ¿Cómo Sí, representas el amor en el poema Stromboli como Stromboli. experiencia que trasciende la mortalidad? Ese es un poema eh, también me gusta mucho el cine y soy guionista, entonces hay muchas cosas que relaciono con el cine, como por ejemplo Stromboli, ¿no? Ujú, Pero en este poema lo que quiero decir es que somos tan eternos como un volcán en erupción cuando amamos. No tiene fin. Y esas son las cenizas que siguen ardiendo, ¿sabes? ya, Las que ya. no se apagan. Te lo voy No, a no, sí, lo leer. entiendo. Sí, por favor. Stromboli. Somos menos mortales cuando amamos. Un lago congelado en el tiempo,
una estrella fugaz que no se fuga del cosmos, destellos como luceros y manos de 5 puntas. Somos lo interminable cuando amamos, las 4 estaciones, un lunar de nacimiento, el mar del mundo, el ulular del viento, Something de los Beatles y claro, el Stromboli. Hay 2 poemas, uno se titula Camino a mí y el otro Para no ser libro viejo. ¿Y qué visión del cuerpo has tratado de mostrar con esos 2 poemas? Mira, Nicolás, sabes que en una entrevista que me hicieron cuando salió este libro, yo dije que me había apurado en escribirlo antes de ser mayor, antes de ser ya una señora bastante mayor, que no me diera vergüenza mostrar la intimidad de mi cuerpo o de mi coquetería o de mi seducción. Y entonces por eso lo saqué lo más rápido que pude cuando sentí que yo quería escribir sobre ese tema. Y entonces por eso existe Carnet de Identidad, porque quise describir el deseo, el amor, la pasión, el contacto íntimo, lo sagrado de la relación amorosa, lo sagrado de la intimidad, antes de ser una señora muy mayor. Todavía eres una Básicamente jovencita. para no ser ridícula, ¿sabes? Como diciendo, allá va esa abuelita hablando de hacer el amor. Ya. Hay un poema que le dedicas a Van Gogh, a Vicent, y ahí me gustaría que hablaras sobre cómo a través del poema muestras la pasión y la locura visceral. Sí, cuando yo estaba adolescente, cuando yo comenzaba a leer y sabía que me interesaban las humanidades, no sabía exactamente que me dedicaría a la literatura, pero sí al cine y la televisión, eso ya lo sabía. Yo me hice devota como si fuera un santo de Vincent Van Gogh, porque me llamaba la atención no solo su pintura, no solo su obra, su pincelada, sino también su demencia, su enfermedad mental y cómo la orientó en el arte. Entonces, él me acompañó muchos años hasta que yo crecí, ya no fue mi santo, ni mi santo patrón, ni mi ídolo. Ahora tengo otros propios de la literatura, pero la figura de Vincent Van Gogh fue muy importante para mí y su enfermedad también. Y entonces la retrato con todo mi amor y con todo mi respeto en ese poema que se llama Vincent. Pero ahí también hay un tono irónico. Absolutamente, hay un tono irónico con respecto a mí, a la que fui, a la que idolatraba a una persona genial que ya no idolatra más, que fue mi juventud. En algunos poemas hablas del deseo con virulencia, con fuerza, incluso con violencia, ¿no? Por ejemplo, como incursión y voracidad. ¿El deseo es todo eso? Con violencia no, más bien tengo un poema, no sé si está en este libro que se llama Zoe, no, se llama Fritz el gato, está en este libro, no me acuerdo, donde critico terriblemente la violencia a través de un gato y un ave y un pato, creo, que era la mascota de mi hija. Está en este No, libro. bueno, yo no me refiero a la violencia en cuanto a Sexual. lucha, a guerra, sino me refiero a la violencia en cuanto a deseo, a la búsqueda del Placer. Es que lo que pasa es que el deseo es casi una imposición. Cuando uno conoce el deseo, verdaderamente se impone como el hambre, como la sed, como la necesidad muy urgente de algo. A eso me refiero cuando hablo de su fuerza. No violencia, porque la violencia me horroriza. La violencia no me horroriza. Es más, le tengo mucho miedo a la violencia.
Yo no sé por qué, yo crecí en un hogar, por fortuna, muy feliz y muy bien avenido. Mis padres murieron muy jóvenes, pero fue una linda infancia. Pero a mí me ocurre algo muy singular con la autoridad y es que yo cuando veo violencia me asusto mucho. Yo veo, por ejemplo, un arma, un revólver, y yo no me puedo acercar. Y yo veo que hay gente que no les causa ningún disgusto, ninguna animadversión. A mí sí. Y veo peleas físicas en la calle o donde sea y me alejo porque no lo puedo ver. Incluso con la edad he llegado a no tolerar la violencia que no es en vivo, sino que se ve en los videos, en algunos noticieros o en algunas películas. Eso ya tampoco lo puedo tolerar, no lo sé manejar. Me afecta muchísimo. Eso me ha ocurrido con la edad. Ya. Yo diría que hay como una especie de manantial subterráneo que recorre todo el poemario y que podríamos decir que es la sensualidad. ¿Qué opinas tú en concreto de esto? Opino que sí. Opino que sí. Opino que es cierto, que sí, que es así, que eso es parte de mi identidad. La sensualidad, mis sentidos agudizados, el oído, la vista, el tacto, sí, sí, eso es parte de mí. Y además siempre ha sido parte de mí, eh, desde que yo me recuerdo, ha sido parte de mí, la sensualidad. Sí, Eh, Tú en concreto, lo decíamos al principio, has dividido el libro en secciones como siguiendo un carnet de identidad, ¿no? Datos personales, formación, sí. habilidades, etcétera. Esta manera de pensar, esta estructura, ¿influye en la identidad poética del libro? Sí, porque cuando yo comencé a escribir el libro, siempre comienzo y tengo varios poemas sueltos que no sé muy bien todavía hacia dónde van y luego se me van revelando ellos mismos a mí. Sin embargo, en esta ocasión, cuando ya tenía la idea de que iba a ser como un carnet de identidad, me imaginé que yo tenía que buscar trabajo y que para buscar trabajo tenía que sincerarme y decir en realidad qué quiero hacer, qué quiero de la vida y quién soy. Y ese es mi carnet de identidad para que me den un buen empleo. Uh-huh. ¿Y qué Tengo aporta? humor, Nicolás, también si no fuera por el sentido del humor, ojo, no tanto en la poesía, pero en la vida misma, incluso en la narrativa, a veces humor, a veces un poco cinismo, pero me ayuda mucho a crear. Es Uh-huh. esa otra acera, que no es el dramatismo, que no es la tragedia, que no es solo la muerte, sino esa otra mirada. Otra de las cosas también que me llamó la atención es que en el libro hay muchas imágenes relacionadas con la naturaleza, con lo orgánico, ¿no? Por ejemplo, bosque de ojos, frágil muslo, frágil musgo. ¿Qué aporta todo esto a la voz poética? Bueno, yo no lo he pensado, pero yo deduzco que tiene que ver con mi origen caribeño, porque aquí en el trópico nosotros vivimos rodeados de naturaleza, es decir, no es una selva de cemento meramente, hay árboles, hay frutas, si tú tienes hambre y vas caminando y ves un mango que cae y te lo comes, y entonces la playa está a flor de piel. Entonces yo siento que de alguna manera la naturaleza es un cuerpo que nos ha abrazado a los que tenemos el privilegio de nacer en el trópico, en donde todo el tiempo es verano, donde todo es exuberante, donde todo es de colores muy vivos, aromas. Y entonces creo que la naturaleza termina por ser parte del cuerpo. En tu poesía, en esta obra en concreto, pasas por o están presentes muchos registros líricos, narrativos e incluso humorísticos. ¿Cómo los logras compaginar?
así soy y así fluyo. Y me ocurre además, hay libros un poco más densos o más hondos o menos sensuales, quizá. Pero en general, todo mi trabajo está lleno de eso que tú estás enumerando. Todo, incluyendo la narrativa, incluyendo las novelas, incluyendo y sobre todo los cuentos. Hay un poema que se titula Desobediencia. De alguna manera es tu búsqueda de... Es mi grito de guerra. Este es mi grito de guerra. Lo voy a buscar porque es de lo que te hablaba al principio. A veces yo me siento muy sola, sobre todo cuando me resisto a ser parte de alguna pandilla o de algún club, porque como decían los hermanos Marx, si me aceptan a mí, ya el club no es tan bueno. ¿Cómo es que se llama ese? Se llama Desobediencia. Voy, aquí está, 31. Y esta soy yo en mi pequeño mundo de la literatura, y en mi pequeña vida también soy desobediente. Desde muy joven. Desobediencia. No siempre caminé por el hombrillo de la manada. Hubo un tiempo en el que sorbí del mismo abrevadero de los dioses inservibles. Fui cachorra sin destetar. Cuando tuve conciencia de mí, me hice animal sin rebaño, oveja casquivana, agua viva huyendo de la sed de los otros, a cielo abierto, en mis bosques. Desacato, y pago el coste de apartarme de las rutas y los ritos de los equilibristas de la piedad. Ahora vivo todo lo que puedo del placer, de la humildad de las cosas inútiles, de la repetición de las olas, de los árboles, de ser todas las noches. Me veo en los espejos y en las palabras como un diccionario incompleto, un dialecto de flor de sal, pero no pacto con nada ni nadie, nada debo. Corro por las fronteras de los círculos sacros, florezco en el margen mismo del destierro y la capitulación. Fluyo con los ojos de un borrego insolente, desertando, y de vez en cuando hasta me río. En este poemario hay un punto importante que es la intimidad, pero al mismo tiempo hay otro punto, otro contrapunto que es la universalidad. ¿Cómo logras la unión de ambas cosas? Bueno, porque los sentimientos y las emociones humanas son universales. No se ama en venezolano, no se odia en francés. Todas esas emociones son comunes a todos los seres humanos. Todos los miedos, todos los dramas, están en todas partes y son el mismo con distinto idioma, pero son los mismos. Eso es lo universal. Por eso es posible que incluso las grandes obras literarias y cinematográficas hacen de lo particular y local algo que funcione universalmente. Eso incluso es el pan mío de cada día cuando escribo guiones. Hacer eso. ¿Qué afirmación feminista encuentras tú o se podría hacer de ese verso donde dices nada debo? Que está en Desobediencia, el poema Desobediencia. Claro, nada debo porque todo me lo he ganado a pulso, todo me lo he ganado trabajando, no me lo he ganado a través de amigos, no me lo he ganado a través del amor, no me lo he ganado a través de contraprestaciones, intercambios, todo me lo he ganado a pulso y además sin necesidad de
de ser condescendiente. Es decir, esto es lo que soy. Si te parece bien, bien, y si no, no pasa nada tampoco, pues. Ujú. Y sobre todo, cuando decidí, no sé, cuando ya tenía 12, 13 libros publicados, decidí que ya yo no tenía que llegar a ningún lado y que simplemente haría lo que se me antojara hacer en el momento en que yo quisiera, porque ya mi carrera no era por llegar. Ujú. Eso. Hay también una parte de crítica, ¿no? Crítica social y cultural Sí. sobre la visión del yo y el cuerpo en esta sociedad, en este poemario, ¿no? ¿Cómo la fuiste construyendo? Lo que pasa es que no sé ni siquiera si hace falta construirla, flota en el aire. Desde que existen las redes sociales, la perfección es un castigo. Es como una pesadilla o como una sombra que te persigue a todas partes. Y es lo mismo, hay que procurar quererse un poco, no ser tan duro con uno mismo. Somos crueles con nosotros. Eso. Y construirlo, no sé si ni siquiera si lo construyo, porque tú miras a tu alrededor y ves gente que sufre mucho por su apariencia y que sufre mucho por sus logros, por sus hazañas, por sus éxitos. Por ejemplo, el otro día me estaba leyendo un reportaje que en Corea hay un nivel elevadísimo de suicidios en gente joven. Y es porque el nivel de exigencia, tanto de apariencia física como de logros económicos, es tan alto que la gente joven no aguanta la presión. Ujú. Y me parece tristísimo, tristísimo, porque además no hay receta, cada quien es bueno en algo. Ujú. Antes hablábamos de que la poesía tiene que tener ritmo y ese ritmo se logra a través de una de las cosas que lo construyen son los silencios, ¿no? Pero tú hablas del silencio en dos poemas. Uno es el desvelo y otra es la habilidad del adiós. ¿Cómo construyes o cuál es o qué lugar ocupa el silencio en esos poemas? El silencio es muy importante, por ejemplo, en Desvelo, el silencio es vital porque hace que suenen las palpitaciones del corazón. Cuando hay mucho silencio, entonces oyes cosas que normalmente no escuchas. Desde tus pensamientos hasta fisiológicamente hablando, escuchas tus latidos, escuchas tu pulso, escuchas tu respiración. El silencio, particularmente a mí, me hace mucha falta. A mí me gusta mucho tener ratos sin hablar, escuchando música, pero sin hablar. Ujú. Me Hay un importa poema mucho. que hay un poema que se titula Estuvo Platón en Petra Ah, y sí. en él reflexiona sobre la creación poética. Eh, ¿No lo estás haciendo ahí desde una perspectiva femenina? Ahí absolutamente. Comienzo diciendo cuántos hombres están detrás de una valva de mujer. Claro, absolutamente. Es decir, que, que hay de femenino cuando es una mujer la que escribe poesía. ¿Cuántos hombres hay detrás en su currículum, en su hoja de vida? Ujú, Y, y, y eso de eso se trata. Es un poema escrito de mujer a mujer. ujú. Sí, Terminas pero este libro. ojo, Nicolás, de mujer a mujer, no de las que predican ese feminismo panfletario, pero que violan a unas chicas y no aparecen nunca. Ya, De ese no, ya. no me anoto.
Para acabar un poco con el libro, con el poemario, aunque habría muchísimas cosas de las que hablar, ¿no? Al final del libro hay una entrevista o te hacen una entrevista. ¿Cómo se relaciona esa entrevista con todo el poemario? Ay, me tomas desprevenida porque yo no me acuerdo ni de qué entrevista, ni siquiera me acuerdo quién me la hizo. Me la debe haber hecho Gladys Mendía, la editora, sí. Pues mira, no sé, tendría que releérmela. Porque como te decía antes de comenzar, contesto tantas entrevistas que ya no sé ni qué le dije a quién. Pero si me quieres hacer alguna de las preguntas que leíste ahí, con gusto la leemos. No, esa entrevista es un poco sobre tu obra, tu concepción poética, es un poco generalista sobre ti, sobre lo que has escrito, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, una de las preguntas en las que estoy es, ¿qué sientes cuando lees la poesía venezolana que se está escribiendo? Creo que en Venezuela hay muy buenos poetas, hay muy buenas mujeres poetas y ahora hay una gente joven, hay 3 o 4 jóvenes que me parece que están trabajando muy, muy bien. Venezuela es un país de poetas. Pululan, hay muchos. Claro, no todos son extraordinarios, pero hay muchos y muy buenos. Hay muchos muy buenos. A lo mejor yo no soy extraordinaria, pero digamos que ya tengo unos años en esto, entonces me considero con el derecho de opinar. Sí, no, al principio hablábamos de que tocaste o estás tocando o has tocado prácticamente todas las partes de la literatura, desde el teatro, Ensayo no me gusta. Ensayo el ensayo, no digo el teatro, narrativo. el teatro. Al teatro Tienes sí. varias, ya, Tengo 2 el obras de teatro. teatro, una premiada en Estados Unidos que se llama La Reina y yo. He escrito cuentos, tengo 2 o 3, sí, o más, libros de cuentos. El último, por cierto, también reciente, es un libro misceláneo que se llama Usted, que publicaron en Colombia la gente del Taller Blanco, y es un diario de pandemia, tiene relatos y tiene poesía. Es el libro. Y hay dos cosas, y es que has escrito guiones para el cine. Claro, claro, hay uno de mis guiones que fue nominado al Oscar como mejor película extranjera. Pero además no solo eso, es que ese es mi trabajo inicial, a eso es lo que yo me dedicaba hasta el año 1992, que salió mi primer libro de poesía. Pero yo viajé a México invitada por Gabriel García Márquez para trabajar con él. Él fundó un escritorio cinematográfico llamado Gabriel García Márquez, contrató a 2 mexicanas o 3 mexicanas, y yo venía de un taller del argumento de ficción en la Escuela de Cine de Cuba con García Márquez y me invitó a mí para que yo fuera. Y entonces yo viajé a México para fundar ese escritorio cinematográfico. Tuve un buen tiempo allí. ¿Y cómo fue tu relación con García Márquez? Estupenda. Él fue muy generoso conmigo, él y Mercedes, su esposa. Me acogieron lindo, me sentí cálida, me sentí cuidada. Además, fue una experiencia única porque García Márquez llegaba a la oficina todos los días a las 2:30 de la tarde a ver qué habíamos escrito durante la mañana. Y luego salíamos las 3 escritoras mexicanas y yo, y él nos llevaba a almorzar. Y fue muy especial, muy especial. Tengo un libro como un diario de notas que lo guardo para mi hija, se llama Mis días con García Márquez. Y fue una época que a mí hoy en día me parece mentira. Incluso hoy en día me parece mentira. ¿Y qué opinas de todo? ¿Qué opinas tú de todo ese barullo, ese ruido, esos rumores que se han levantado por ciertas feministas sobre la penúltima novela, porque después de morir han descubierto otra, su penúltima novela, Historia de mis putas tristes? Yo leí la novela y yo no lo enfocaría desde el punto de vista feminista porque
porque en ese equipo no me anoto. Yo diría que no es de sus mejores novelas. Tiene otras mucho mejores. Es que el problema está en la muchachita que el protagonista va visitando, ¿no? Que parece ser que es una menor de edad y entonces ahí las feministas y un montón de gente ha saltado diciendo que eso no es aceptable, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, yo no sé, es que yo no entiendo bien, yo no descifro bien la mente de la feminista, porque por un lado se quejan de García Márquez, que escribe una novela donde desflora o seduce a una menor de edad. Ya, claro. Y eso no lo reclaman, al contrario, les parece maravilloso. Entonces, como no termino de descifrar la lógica feminista, prefiero abstenerme, no vaya yo a decir un disparate. Creo que en la literatura, si algún territorio debería permitir la libertad, es la literatura, porque todo queda en papel. No, y aparte de eso, luego te repiten y te declaman poemas de alguien que, por ejemplo, dejó en la miseria a su hija por tener hidrocefalia, por tener hidrocefalia, por ejemplo. Ya. Exactamente. Entonces, ese manejo de la moral feminista, yo no lo termino, es un problema mío, yo no lo termino de descifrar, no me da la cabeza. Bueno, pues ha sido una maravilla recorrer contigo un poco de tu pensamiento y de tu obra literaria y habernos juntado y haber llegado hasta aquí, y por lo menos a mí me ha parecido muy interesante, yo lo he sentido como muy interesante, y cuando quieras, pues ya sabes dónde estoy, ahora podemos comunicarnos y podemos hablar de otra obra o de lo que tú quieras, porque realmente por tu trayectoria literaria hay muchísimo de lo que todavía se puede hablar, ¿no? Imagínate, tengo cuentos hasta para tirar para el techo. Nicolás, gracias a ti, ha sido un honor y un verdadero placer conversar contigo. Me encanta conversar con alguien que se lee los poemas y los interioriza y los vive y los siente como tú. Y bueno, nos quedan muchas cosas por conversar y estamos ya en contacto. Perfecto. Pues vamos a dar las gracias a los que nos vean en el futuro y a los que nos han visto ahora, y te emplazamos para la próxima vez. Muchas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Mil gracias, muchos cariños.